Es la doctora Estíbaliz García. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a los Muy dos buenas. y buenas tardes a todas las personas que le siguen en las redes sociales. Enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que esto de las redes sociales es revolucionario porque vale para muchas cosas, algunas no muy buenas, pero siempre nosotros intentamos usarlas en las cosas buenas, ¿no? Y es la comunicación, el tú a tú, entre vosotros, los especialistas en salud y el paciente. Que yo creo que ya que todo el mundo entra en Google para informarse, pues por lo menos que encuentren este programa y se informen aquí, con información veraz, con información exclusiva y sobre todo actualizada, contrastada. Vamos, la fuente está aquí mismo. La fuente es la que hay, Vaya. especializada Es ella. Y profesional. Incluso, perdona Mario que te interrumpa, no solo para pacientes, sino para población sana. Claro, de hecho vamos a hablar de prevención, Efectivamente. que es la clave en realidad. Ya no solo de las enfermedades de las que vamos a hablar, sino de la salud, ¿no? La medicina preventiva. Eso en la es. que tanto se está insistiendo y que debemos mentalizarnos todos, porque muchas veces nos acordamos del médico cuando estamos ya malitos y no, hay que acordarse antes de cuidarse. Sí, efectivamente. Bueno, pues la doctora Estíbaliz García Rodríguez es responsable de programas de prevención primaria y promoción de la salud de la Asociación Española contra el Cáncer. Sí. Así que el día 19 de octubre fue el Día Mundial o Internacional del Cáncer de Mama, ¿verdad? ¿Cierto? Es un problema porque yo creo que atañe a muchas mujeres y bueno, pues se lucha contra él, dando también visibilidad social, que es muy importante, que toda la sociedad conozca este problema y se ponga a ello, ¿no? También a prevenirlo. Yo te quería hacer una pregunta porque siempre hablamos de cáncer de mama en mujer. ¿Existe cáncer de mama en hombres? Pues lamentablemente, claro que existe. Cierto es que el porcentaje de los casos que son, o la prevalencia, no es equiparable, pero 1 de cada 100 diagnósticos se da en hombres. De hecho, si lo pensamos en datos brutos, lo que necesitamos para tener un cáncer de mama es tener mama. Mamas, claro. Y los hombres, pues igual que las mujeres, tienen también mama. Es verdad que no están con el aporte hormonal, Claro. por los estrógenos, que aumenta el desarrollo de células tumorales, no están expuestos a este factor de riesgo, con lo que eso también influye en la prevalencia, pero es muy importante. De hecho, nosotros en nuestras charlas siempre hay algún hombre y nosotros felicitamos, decimos gracias por venir a todas y a todos especialmente, aunque suelen ser del servicio médico, es lo que suele pasar, pero también, al hilo de lo que estabas comentando, Mario, es importante dar visibilidad. Y cuando vienen los hombres decimos, sí que es verdad que el porcentaje de casos es mucho menor, pero si hablamos de que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres, esas mujeres pues tienen hijos, Claro. tienen padres, tienen hermanos, tienen compañeros. Entonces, cuanto más sepamos todos de cómo prevenir el cáncer de mama, mejor podremos afrontarlos, mejor podremos acompañar aquellos casos que tenemos cercanos en nuestra vida, en nuestro día a día, no necesariamente en primera persona. Claro, si es que además siempre asociamos el cáncer de mama a mujer, entonces me imagino que las mujeres, bueno, pues tenemos una serie de responsabilidades con nuestra salud y llevamos a cabo esa prevención de una manera determinada, pero quizás el hombre no tiene en mente, ¿no?, que también quizás debe hacerse una autoexploración de vez en cuando para tratar de, en caso de que aparezca, aunque sea muy muy rara la situación de que aparezca, tratarlo desde el principio, ¿no? Poder verlo a tiempo para, bueno, pues que el tratamiento sea mejor, más eficaz, ¿no? Claro, no hay esa percepción. Nosotros la verdad que el tema de la exploración mamaria, al hilo de lo que tú comentas, no la incluimos en nuestras charlas. Nosotros damos charlas de prevención del cáncer, de muchos tipos de cáncer, de factores de prevención, aquellos hábitos saludables que debemos de incorporar a nuestra vida. Y como estabas diciendo tú, la semana pasada, que fue el Día del Cáncer de Mama, pues hemos dado y estamos dando muchísimas charlas. Y anteriormente la exploración mamaria formaba parte del contenido de estas charlas y ya lo hemos retirado. ¿Por qué lo hemos retirado? ¿Por qué no incluimos la exploración mamaria en hombres o en mujeres? La Organización Mundial de la Salud ya ha reconocido que una autoexploración mamaria es importante, pero para el empoderamiento de la mujer en su propia salud, en cuidarnos. Nadie mejor que nosotros para conocer nuestro cuerpo. Pero sí que es verdad que si queremos hacer una detección precoz, cuando hacemos una exploración mamaria ya no es precoz.
Claro. Si vemos algún signo, algún síntoma, si vemos que nuestra mama, no una comparada con otra, porque nunca son iguales, sino con lo que conocemos nosotros en nuestros propios pechos, en forma, que hay un color distinto, que la textura de la piel pues ha sufrido cambios, que hay dolor, o que incluso hay algún tipo de secreción blanquecina o sanguinolenta, ya no es una prueba que nos permita tener un diagnóstico precoz. Entonces nosotros, por lo que abogamos en coherencia con la Organización Mundial de la Salud, es por fomentar las pruebas, el screening, las pruebas de cribado de detección precoz de mama, que si quieren más adelante en este ratito lo podemos ir comentando, e ir descartando la autoexploración mamaria como concepto que nos va a permitir detectar de una manera precoz un cáncer o una lesión en la mama. También hablas de esos hábitos de vida saludable en los que, bueno, desde vuestra asociación y ya durante muchos años se está haciendo hincapié y que parece que van calando, pero que todavía cuesta un poquito, ¿no? Porque la gente no acaba de darse cuenta de que lo que comemos, el tiempo que pasamos sentados también influye, ¿no? El estrés también influye y que quizás, bueno, pues si queremos prevenir todo este tipo de enfermedades que luego son tan complicadas a veces de tratar, pues tenemos que hacer unos cambios, unos hábitos de vida de otra manera. ¿Cuáles son esos hábitos principales, bueno, pues para tratar de prevenir estas enfermedades? Pues nosotros en la asociación, para facilitar el mensaje, para que la gente se haga su checklist, ¿no? Lo cumplo, no lo cumplo, lo hago, lo tengo que hacer. Pues el mensaje de aquellos hábitos que debemos de incorporar a nuestra vida lo hemos puesto como forma de decálogo. Puntualizaría que el estrés no es un factor de riesgo, ni el estrés ni la depresión. Sí que son favorecedores de un estado de inmunidad deprimido, pero no es un desencadenante para el desarrollo del cáncer. Nosotros en nuestra charla, si quieres más adelante lo comentamos, también, y en la línea de lo que comentaba Mario, hemos hecho como una investigación en internet, en foros, en páginas de consultas, de cuáles son los mitos y bulos en relación, pues me centro en el cáncer de mama, que más circulan en las redes. Y los podemos comentar dentro de un ratito, pero perfecto. Contestándote, pues aquellos hábitos para la prevención del cáncer de mama, como digo, los agrupamos en 10 y es importante que los incorporemos a nuestra vida porque no son difíciles de asumir. El principal es no beber alcohol. Hay muchas personas que cada vez beben menos, es verdad, pero tenemos que aclarar que la recomendación de la OMS y de las sociedades científicas van en la línea no de reducir el consumo de alcohol, sino de eliminarlo. Cuando hablamos del alcohol como factor de riesgo, pues un poco lo voy centrando por la temática, ¿no? De estas semanas, por el Día del Cáncer de Mama, incluso por el cáncer de colon. Cuando hablamos del alcohol como factor de riesgo, no depende tanto de qué tipo de bebida tomemos, sino de cuánta bebida tomemos. Una cervecita al día, una copita de vino, si lo tenemos como un hábito crónico, se convierte en un factor de riesgo. Claro, es que es mucha cantidad. Efectivamente, incluso más que un gin tonic o cualquier gin tonic combinado. El fin de semana, claro. Efectivamente, porque no va tanto con la graduación, sino con el impacto del alcohol en nuestro organismo, con sistemas que se ponen en marcha debido al alcohol y que efectivamente cuanto más alcohol tomemos, pues más se irá acumulando este factor de riesgo. ¿Y qué pasa si digo, bueno, pues he escuchado el programa de Celíacos en Directo, voy a cambiar el chip y no voy a tomar nada? ¿Eso va a producir un cambio a la larga en mi vida? Pues sí. Se ha establecido que en torno a 5 años que hayamos reducido el consumo, o mejor, eliminado, se podría empezar a igualar con los factores de una persona que no haya bebido. Las estadísticas están en torno hasta el 30% de los casos de cáncer de mama se reducirían en el caso de no beber alcohol. Un 30%. Efectivamente, cada 1 de cada 3. Madre mía, eso es una barbaridad. Es mucho, ¿eh? Efectivamente. Por eso yo decía que son hábitos que no son complicados, que no es decir, esto no lo puedo. Yo soy una persona normal, con una vida normal. No me estoy preparando para astronauta, no estoy haciendo unas pruebas físicas especiales ni nada. ¿Qué hago yo en mi vida normal? Pues para empezar, eliminar el alcohol. Segundo factor de riesgo en el listado de importancia, que también es un factor de riesgo para el cáncer colorectal, el tabaco. Además, el tabaco tiene varios puntos en escala. Si hemos empezado a fumar en edades tempranas de nuestra vida,
si hemos empezado a fumar antes de un primer embarazo, hay mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Pero además, igual que en el alcohol podemos pensar, si yo no bebo, a mí no me va a afectar. En cambio, a veces pensamos, si yo no fumo, a mí no me va a afectar. Pero lamentablemente, en el caso del tabaco, hay 3 grados. Está el humo de primera mano, que es la persona que fuma y que, como digo, es un factor directo para el desarrollo del cáncer, específicamente hoy de cáncer de mama o de cáncer de colon. Está la persona que decimos, yo no fumo, pero me rodeo de personas que fuman, y el 75% de las sustancias perjudiciales que tiene el tabaco y que se liberan a la hora de combustionar, los respiramos las personas que nos rodeamos de personas que fuman. Y sobre todo aumenta el riesgo en las mujeres posmenopáusicas, que están expuestas de una manera intensa al humo ajeno. Entonces ya no vale con un factor de yo lo elimino de mi vida, sino tengo que potenciar y buscar espacios sin humo. Claro. Y como decía, después también está el humo de tercera mano, y por ahora nos plantamos ahí, que es aquel que está impregnado. Si hacemos un ejercicio y nos acordamos de antes de la ley antitabaco del 2005, podemos recordar cuando salíamos o íbamos a un restaurante o íbamos a una discoteca, cuando volvíamos a casa... Todo olía a tabaco. Efectivamente. Sí, vamos, pero para la lavadora o para casi para tirar, porque tal cual, olía era ser en así. Exceso, Si uno no fumaba, lo notaba muchísimo. Sí. Pues es que hay micropartículas en ese humo que se libera al combustionar el tabaco, que se van impregnando. Se impregnan en los tejidos, se impregnan en las moquetas, en las alfombras, en las cortinas, y pensamos que porque ya la casa no huele, pues ya no pasa nada. Incluso en las charlas nos dicen, bueno, nosotros en la Asociación Española contra el Cáncer hacemos grupos para dejar de fumar. Son terapias combinadas en los que en 10 sesiones la gente deja de fumar con nosotros. Y al principio, pues muchos nos dicen, yo delante de mis hijos no fumo, porque no quiero que normalicen el hábito del tabaco. Pero fumo en casa, fumo en el coche, y después esos hijos, tu pareja, se mete en ese coche, se mete en ese habitáculo que está impregnado con esas micropartículas y que son cancerígenas. Totalmente. Además llegas a una casa y sabes si en esa casa fuman o no. Nada más entrar por la puerta, efectivamente. Y cuando sales también te acuerdas de que esa casa se fumaba. Sí. ¿Y qué pasa con el tabaco como factor de riesgo? Pues hemos dicho que las mujeres, cuanto antes empiezan a fumar, mayor riesgo. En las que no fuman, también. Pero además, en aquellas que fuman o que son exfumadoras recientes, la supervivencia y el pronóstico es peor. A lo largo de los últimos años, en las últimas décadas, la investigación ha producido un cambio brutal en lo que es la supervivencia y el pronóstico. Aunque en nuestro subconsciente colectivo todavía oigamos cáncer y pensamos pues en mucho dolor, en mucho sufrimiento, incluso en muerte, la situación, los diagnósticos han mejorado un montón. Y gracias en parte a la investigación. Pero claro, cuando una persona está fumando mientras ha sido diagnosticado o mientras está siendo tratada, el beneficio de esa investigación se reduce porque la supervivencia disminuye. Y además aparecen complicaciones durante el tratamiento que se presentan en menor medida en mujeres que no fuman, como pudiera ser, por ejemplo, la cicatrización de los tejidos después de una intervención o de una reconstrucción mamaria. Nuestros tejidos están peor oxigenados debido al monóxido y cicatrizan peor. O aquellas mujeres que reciben radioterapia, pues pueden tener en más medida, en mayor número de casos, lesiones pulmonares. Y aquellas mujeres también que reciben inmunoterapia, pues hay más prevalencia de casos de aparición de coágulos durante el tratamiento. Por eso es importante pensar que no se trata de un factor que lo elimino hoy, porque el factor de riesgo durante al menos 10 años permanece alto. A partir de ese periodo es cuando empieza a normalizarse en comparación de una mujer, de una persona en general que no haya fumado. Por eso es muy importante lo antes posible reducirlo, no fumar en espacios pensando que nadie se va a enterar porque no me está fumando, y eliminarlo de nuestras vidas. Más factores de riesgo, continuando con nuestro decálogo, con nuestra lista, hay 3 que nosotros los agrupamos porque tienen mucha relación. Y uno sería el de comer de manera saludable. Comer de manera saludable
Aquí la población celíaca lo tiene muy clarito y está muy concienciada, pero la población en general quizás menos. ¿Qué decimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alimentación saludable? Pues aumentar el número de verduras, de frutas, la famosa manita, ¿no? 5 raciones al día. Si pudieran ser 3 de fruta, una de verdura cocinada, una de verdura cruda, estaría muy bien. A veces pensamos que por vivir en un país como en España, pues comemos dieta mediterránea. Porque sí, porque estamos en España. Y la dieta mediterránea es un patrimonio cultural, es una herencia cultural que no solo incluye lo que comemos, sino cómo lo comemos, cuándo lo comemos, con quién lo comemos, cómo lo cocinamos. Entonces, la manera en la que nosotros nos alimentamos es muy importante. Se recomienda carnes magras, pescado azul, lácteos si son desnatados, mejor. Eliminar las grasas, la cual también es un factor de riesgo en el cáncer colorectal. Apostar por el aceite de oliva virgen extra. Hay estudios que han demostrado que no solo es protector frente al cáncer de mama, sino que también contribuye o ayuda a reducir las recidivas. Un diagnóstico que ya ha sido curado, pues que años después se vuelva a aparecer. Hay controversia con la carne roja. Sí, eso es un tema complicado, ¿eh? Parece que estaban esperando. Efectivamente, es un tema complicado porque, por un lado, el aporte proteico es importante para nuestro organismo. Pero es cierto que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que cuando se come carne roja en exceso puede ser un factor de riesgo para el cáncer colorectal, que no para el cáncer de mama. Pero la manera en cómo cocinemos esa carne roja sí que puede aumentar el riesgo. La manera más saludable sería guisarla, sería hacerla a la plancha, evitar que se queme, evitar que se sobrecocine. Nosotros en las charlas pues intentamos que sean lo más amenas posible, lo más divulgativas, porque no queremos dar charlas académicas que la gente pues desconecte, que se aburra. Sí. Entonces las hacemos como muy de me quedo con mensajes y me lo llevo a casa. Y en este sentido pues recomendamos que el acto de comer de manera consciente empieza no cuando yo me siento a comer y me llevo el primer bocado a la boca, sino además estamos en un entorno perfecto cuando hago la compra. Claro. Cuando hago la compra tiene que ser en el momento en que yo me empiezo a alimentar de una manera saludable. Jugamos con el hecho de que hay que ejercitar las muñecas a la hora de comprar. Hay que coger los botes y leer las etiquetas. Hay que empezar a saber lo que comemos. Repito importante. Que ustedes... Lo que pasa es que yo creo que ahí nos íbamos a asustar un poco, ¿eh? Si leemos las etiquetas con todos los As, aditivos y conservantes... Efectivamente. Cuanto menos ingredientes, mejor. Cuanto más fresco, más natural. Efectivamente. Nosotros hablamos también de que tendríamos que tender a recuperar la cocina de toda la vida. La que nos preparaban cuando nosotros éramos chicos. Hablamos, por ejemplo, esta mañana dando una charla, me decían la fabada. Digo, cuando ustedes eran pequeños, ¿cómo se preparaba una fabada? ¿Se abría la lata? No. Se compraba la judía, se compraba el chorizo, el tomate, todos los ingredientes. Unas croquetas, pues se hacían, un potaje se hacía. Es verdad que el ritmo de vida que tenemos es diferente, nos lo complica un poquito. Bueno, como es organización más o menos podemos ir tirando, ahí tienes, ¿no? Toda la razón del mundo, efectivamente. Es cuestión de cambiar un poquito el chip. Un mensaje claro que podríamos dar a la población en general, porque digo que ustedes están muy concienciados, los celíacos, en esto es comer comida. Es tan fácil como eso. ¿Cómo recordarlo? Comer comida. Ir descartando de nuestra dieta los alimentos precocinados, las carnes transformadas, aquellos alimentos que requieren de muchos componentes, muchos aditivos, muchos conservantes, y comer comida, recuperar la materia prima. E hilado con este factor tendríamos el movernos, la actividad, que también es un factor de protección tanto para el cáncer de mama como para el cáncer colorectal. Cuanto más ejercicio hagamos, mejor para nuestra salud, independientemente de la edad que tengamos. En concreto, en el marco del cáncer de mama, es un beneficio que aumenta todavía muchísimo más en las mujeres menopáusicas. A veces nos dicen en las charlas, con las personas con las que vamos a hablar, yo es que llevo tantos años sin hacer nada,
sin hacer ejercicio, que como empiece me voy a hacer daño. La recomendación es, empieza por una actividad ligera. Caminar, estar de pie. Pues lo que se dice muchas veces y hacemos pocas veces, las escaleras, si se coge el metro, se coge el autobús, pues bajarnos en una parada antes, cositas que vayamos incorporando y que nos vaya dando un poquito de fondo. Y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sería un ejercicio moderado, al menos media hora al día. Caminar, con el hecho de caminar, un caminar no hace ligero, falta ser un deportistado. Sino efectivamente, no hace falta que nos apuntemos al próximo maratón. Efectivamente. Ni que busquemos la próxima carrera popular del Ayuntamiento de Madrid y nos apuntemos. De hecho, no lo hagamos. No. Si el deporte siempre con responsabilidad adecuada a las capacidades de cada uno, a la edad. Y poquito a poco, irlo incorporando. Y nos dicen, ¿qué ejercicio hago? ¿Cuál es la mejor actividad? ¿Cuál es la mejor disciplina para mí? Pues la mejor es la que más te guste. Claro. Piensa en algo, busca algo que te guste. Bailar, es que hay un montón de cosas. Pesa, baloncesto, zumba, lo que te la elíptica, caminar, la bicicleta. Además, el cuerpo es muy sabio y en cuanto le das un poquito de ejercicio, al día siguiente igual no te lo pide, pero al siguiente sí. Y al siguiente también. Y llega un momento que estás totalmente enganchado porque la sensación que tienes después de hacer ejercicio no te la da otra cosa. Además, ayuda a que sociabilice. Claro. Y que duermas mucho más a gusto. Sí. Además, se regula todo nuestro cuerpo, nos sentimos mucho mejor. Y el tercer factor que está relacionado con estos dos sería el del peso. Un peso saludable, porque el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo, tanto para el cáncer de mama como para el cáncer de colon. Va también hilado, como digo, con movernos más, evitar más el sedentarismo, romper esos momentos de sedentarismo, comer mejor, porque lo que nos falta entonces es mantenernos en un peso saludable. En todas las personas, el aumento de peso, en las mujeres, es un factor de riesgo para el cáncer de mama, pero especialmente para aquellas que ya pasaron o que están en la menopausia. Claro. En España hay más de 6 millones de personas obesas. Es una barbaridad. Y no digo sobrepeso. No, obesidad. Digo obesa. Entonces, cuando nos dicen, bueno, pero ¿cuál es el peso saludable? ¿A qué tengo que tender? Pues el peso saludable es aquel que disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades, como puede ser el cáncer, como puede ser una cardiopatía, como puede ser un diabetes, relacionado con el exceso de grasa en nuestro cuerpo. Partiendo de ahí, pues ya empezamos a disminuir riesgos. ¿Qué más factores podemos incorporar a nuestra vida? ¿Qué hábitos podemos incorporar a nuestra vida? Controlar y limitar los tratamientos hormonales sustitutivos. Hay muchas mujeres pues, que cuando llega la menopausia tienen unos síntomas muy floridos y necesitan regular estos síntomas. Y para eso se les pauta por su ginecólogo o ginecóloga tratamientos hormonales que contienen estrógeno y que contribuyen al aumento del riesgo del cáncer de mama. Pero claro, es un tratamiento, como decía la compañera con los corticoides, que tiene que estar pautado para un tiempo limitado, a la menor dosis posible y el menor tiempo posible, para que no aumente en exceso ese riesgo. Se recomienda incluso que no dure muchos años, sino cuando estamos en el pico de esa sintomatología, porque a partir de los 5 años ya se empieza también a bajar el riesgo. Y muchas nos dicen, muy bien, en la menopausia, pero yo lo que tomo son anticonceptivos. Yo todavía no estoy en época de menopausia. También los anticonceptivos orales o inyectables elevan el riesgo del cáncer de mama, pero de una manera más ligera, no igual que el tratamiento para la menopausia. Otro factor que podríamos incorporar en nuestras vidas pues sería la lactancia materna. Aquellas mujeres que quieran y puedan, porque en muchos casos quieren y no pueden, pues aquellas que quieran y puedan, se recomienda que opten por la lactancia materna. Está establecido en los estudios científicos que por cada 12 meses de lactancia materna acumulados, no en el mismo embarazo, pues he tenido varios embarazos, pues cuando voy sumando y son más de 12 meses se reduce hasta en un 4% el riesgo de padecer cáncer de mama, y además se relaciona con el tema del peso, porque las mujeres que han optado por la lactancia materna tienen mayor facilidad a recuperar el peso que tenían antes del embarazo que las que no lo han hecho. Y también en fases posteriores de la vida,
pues tiene menos sobrepeso y obesidad que las que no optaron por la lactancia materna. Y ya por último, estos serían los hábitos saludables que nosotros deberíamos incorporar a nuestra vida. Pues recapitulando, dejar el alcohol, dejar el tabaco, incluso no dejar el tabaco, sino cuando más lejos mejor. Sí, fuera, lejos. Efectivamente, porque ya hemos hablado de que aunque el alcohol me lo tomo yo y me afecta a mí, el tabaco, aunque yo no fume, me puede afectar. Movernos más, comer mejor, mantenernos en un peso saludable, limitar los tratamientos hormonales y optar por la lactancia materna. Y ya fuera de estos factores de vida saludable, que como estábamos hablando al principio son muy sencillos, no estamos hablando, ¿verdad?, de hacer nada son excepcional, pequeños gestos, pero que efectivamente están lo que son las pruebas de cribado, el screening o las pruebas de detección precoz. Hay relacionados con el cáncer 3 diagnósticos que se pueden detectar de una manera muy precoz. 2 de ellos los estamos mencionando hoy aquí, la enfermedad del el cáncer colorectal o el diagnóstico de cáncer de mama. Hay lesiones, sobre todo en el cáncer colorectal, que las podemos detectar incluso antes de que sean cáncer, detectar y tratar. Con la mamografía, el diagnóstico se puede alcanzar casi en un 90% antes, 2 años antes de que sea palpable. Por eso es lo que hablábamos antes de la exploración mamaria. Cuanto antes detectemos el cáncer, la lesión, en este caso en el pecho, pues tenemos más posibilidades de que no sea invasiva, de que sea más pequeña, de que sea más abordable, y de que los tratamientos sean más conservadores, de que el pronóstico sea mucho mejor y que del impacto emocional en la persona y en su entorno sea menor. El año pasado, en el 2017, se detectaron en España aproximadamente 26.000 nuevos casos de cáncer de mama en España. En el 2017, en lo que llevamos este año, en octubre de 2018, ya está en torno a los 32.000. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ha aumentado el cáncer o que se detectan más casos? Afortunadamente hay cada vez más mujeres que están concienciadas y se hacen sus pruebas de detección precoz. Las pruebas de detección precoz, que se llaman también screening, que se llaman también pruebas de cribado, están dedicadas y están dirigidas a la población general, que no tiene antecedentes, que no tiene más factor de riesgo que ser mujer y tener cierta edad. Y lo que busca son lesiones, como digo, en fases tempranas que faciliten pues, el tratamiento. Hablaba hace un momentito de que casi en el 90% de los casos se detecta con la mamografía. Cuando hacemos una exploración manual, el porcentaje de casos que se detectan es menos del 50%. Por eso hay que tomar conciencia. O sea, que no es algo que realmente facilite el diagnóstico. No. Además, cuando ya lo tocamos, claro, ya no es precoz. Claro, y me imagino que todas las mujeres tampoco tendrán la misma facultad de observar que a lo mejor le pasa algo. A lo mejor muchas veces hacen esa palpación, ven un bultito, pero a lo mejor directamente dicen, pues esto no tiene mucha importancia, porque se piensan que a lo mejor tiene que ser algo mucho más mayor, más ¿no? florido. Claro. Con mayor daño en nuestro pecho, y no necesariamente, y como digo, gracias a la mamografía se puede detectar 2 años antes. Si nosotras dos llegamos a hacer una exploración, tú te haces la mamografía y tenemos, imagínate, la misma lesión, que nunca 2 personas van a tener la misma lesión, y eso es importante dejarlo claro. Yo tardaré 2 años después de ti a que me lo diagnostiquen. Nosotros en nuestras charlas recalcamos mucho de que cuando hablamos de cáncer, no hay un cáncer, no hay un tratamiento del cáncer. Hay personas a las que se les detecta el cáncer. Y como somos todos distintos, tenemos también un tipo de afectación y demás. Cada persona necesitará dentro de los protocolos un tratamiento individualizado. Entonces es muy importante, al hilo de, si lo tuviéramos las dos, no compararnos con una persona que tenemos al lado. Pero no quiero entrar en el tratamiento porque no es el tema de hoy, es la prevención, pero recalcar que la mamografía es la mejor prueba para detectar precozmente el cáncer de mama. ¿Y quién y cuándo se tiene que hacer una mamografía? Pues en la Comunidad de Madrid el programa está en mujeres entre los 50 y los 69 años. El mayor índice, la mayor incidencia, mayor número de casos de cáncer de mama que se diagnostican en España
y en el mundo en general, están entre los 45 y los 69 años, con un pico muy marcado en torno a los 50. Por eso esta es la población a la que se les incluye en este tipo de programa. En muchas charlas nos preguntan, pero ¿y si yo tengo antecedentes? Si yo tengo una madre, sí, además, una hermana... Justo hay una pregunta al respecto, pero continúa. Pues, ¿cuál es tengo que esperar? Pues, cuando lo que decía hace un momentito, cuando hablamos de pruebas de detección precoz es para población general, que no tiene antecedentes. Si una mujer tiene antecedentes, el proceso es otro. Hay entonces que optar por otro tipo de diagnósticos, incluso dependiendo del terapeuta y de cada caso, por las pruebas de consejo genético también, claro, para investigar pues qué mutación se ha dado en su familia, si ha heredado ese tipo de mutación, porque incluso hasta cuando hablamos de cáncer de mama solemos pensar que la herencia genética es un factor importante y en realidad solo el 5 o 10% de los casos se debe a herencia genética. Hay factores que no podemos controlar. Nosotros hemos hablado ahora de los factores modificables, aquel checklist, ¿no? Aquella listita en la que yo tengo algo. Hay factores que no están bajo control, como nuestra edad, el sexo, a la edad a la que nos llegó la primera menstruación, la edad en la que se retiró, la edad que nos llegó la menopausia, qué tipo de mama tenemos. Las mujeres que tienen unos pechos más densos pues tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Si hemos tenido hijos o no, el tener hijos o el quedarte embarazada es un factor de protección frente a las mujeres que no se han quedado embarazadas. Además, si el primer embarazo se ha dado antes de los 30 años, también actúa como un factor de protección. Entonces, todos estos factores nosotros no los podemos controlar. Y en aquellos casos en los que hay antecedentes familiares, como digo, no debemos pensar que nuestra vía de diagnóstico ha de ser la de detección precoz. No, tiene que ser un diagnóstico buscado. Claro. Entonces, el servicio médico, a partir de la atención primaria y después de oncología, dependiendo de cada caso, pues ya van orientando por ahí las pruebas que son necesarias. Nos pregunta Ana Madroñal, dice: hola, mi padre tiene 73 años y 2 de sus hermanas han fallecido por cáncer de mama. Recientemente una me preguntó si entra dentro de las revisiones o detección precoz, screening, hacerle estas pruebas para intentar diagnosticar de forma precoz al tener 2 hermanas con cáncer de mama. Un señor de 73 años. Hola Ana, muchas gracias por tu pregunta. No, en el caso de este hombre no se le va a hacer una prueba de detección precoz de cáncer de mama porque, como digo, estas pruebas están orientadas para las mujeres. Es a través de la mamografía, en la mayoría de los casos. Hay mujeres que por el tipo de mama, pues una mamografía no da una imagen clara. Y muchas veces nos preguntan, pues una ecografía es mejor que una mamografía, ¿en qué caso uno y otro? La prueba de elección es la mamografía, pero dependiendo de cada caso, a veces las mamografías no dan una imagen clara, como digo, pues porque la mama es muy densa. En las adolescentes, aunque no son una población diana para las pruebas de detección precoz, pues por el proceso en el que están, de pubertad, de adolescencia, de cambios hormonales, las mamas a veces no dan imágenes claras. En las mujeres embarazadas, no olvidemos que una mamografía es como una radiografía, es una radiación a dosis muchísimo menores, pero una mujer tiene que evitar, por razones obvias, cualquier tipo de radiación, entonces se opta a la ecografía. Pero si no se pertenece a ninguna de estas casuísticas, la prueba de elección es la mamografía. En el caso como el padre de Ana, que haya una historia ya pues de 2 casos y demás, ya entonces habría que ver más bien controles que una mamografía de detección precoz. Pregunta también Sara, dice: ¿a diferencia entre sobrepeso y obesidad? Sara, hola. Pues sí, depende de cuánta cantidad de grasa tengamos en exceso. Se utilizan varios métodos para medirla. Uno es muy común, que es el índice de masa corporal, que utiliza nuestro peso y nuestra altura. Se hace una fracción y nos da un valor. Este valor, si se pasa de 25, estaríamos en sobrepeso. Si se pasa de 30, es obesidad. Depende de, en bruto, hablando de cuántos kilos de más tengamos. Efectivamente. También tengo que decir que con el índice de masa corporal, que es muy utilizado y nos puede dar una idea general, a veces hay
pues particularidades que no se recogen, como la edad. Al considerar solo peso y altura, pues nos quedamos con esa variable, que es verdad que sobre todo en las mujeres el cuerpo va cambiando a lo largo de los años y en el peso eso no se recoge, en el índice de masa corporal. Y también se puede dar el caso de personas que estén muy musculadas. Claro, que eso pesa. Efectivamente, el músculo pesa, pero el riesgo del sobrepeso y de la obesidad, cuanto más riesgo, se encuentra en la grasa, en el acúmulo de grasa, pero estas personas que están muy musculadas, precisamente grasa no tienen. Y su índice de masa corporal podría salir altísimo, con lo que no nos daría una idea muy fiable. Por eso el índice de masa corporal es un valor que se utiliza, pero dentro de un marco un poquito más amplio. No limitarnos solo al índice de masa corporal. Sí, es muy importante porque además lo que dices, ¿no? El músculo normalmente pesa más que la grasa. Claro. Con lo cual los datos serían absurdos. Una persona que está musculada, que probablemente sea pura fibra, no tendría ese riesgo. O sea, no sería un factor de riesgo, ¿no? Eso es. Yo creo que, bueno, que al final uno puede saber más o menos pues cuándo hace las cosas bien y cuándo no las hace bien, ¿no? Y yo creo que todos, bueno, pues de vez en cuando nos excedemos y al final lo que comentas no es cambiar el chip y pensar en si me excedo un día, me excedo un día, pero el resto de la semana tengo que intentar hacer las cosas bien. Al final la dieta mediterránea es variada, es equilibrada, es más mercado, menos supermercado. Y yo creo que todos sabemos lo que está bien y lo que no está bien, pero luego nos excusamos siempre. Es que no tengo tiempo, es que trabajo mucho, es que ¿qué va? Salir a caminar media hora, imposible. Y al final es ponernos ese decálogo, que no solo son factores para ayudar a prevenir estas enfermedades, sino que son factores que nos van a ayudar a tener mejor salud en todos los aspectos. Efectivamente, en general. En general. Hoy estamos hablando del cáncer de mama, pero como estás diciendo tú perfectamente, contribuyen a tener mejor vida y mejor calidad de vida, con cosas que son muy fáciles de incorporar a nuestro día a día. Totalmente, además vas sumando años y tener obesidad con 30 años es un problema, pero tenerla con 50 y con 60 me imagino que al final pues esas diabetes, todas esas cosas que aparecen, esas cardiopatías, se pueden prevenir también y se hace, pues yo creo que quizás ha faltado un poco en hace años, ¿no? En el cole, en los institutos, que nos explicaran estas cosas, ¿no? Que nos explicaran que tenemos que cuidarnos. Educación para la salud. Exacto. Sí. Y que comer es la base de todo, ¿no? Y estamos muy acostumbrados pues a ver como cosas normales, cosas que no deberían ser normales, ¿no? Por ejemplo, el tema del tabaco, bueno, ahora la ley es mucho más restrictiva, pero yo cuando era pequeña me acuerdo de ver series del doctor en la consulta fumando, y aquello era lo más normal del mundo. ¿Tú recuerdas ver series? Yo recuerdo estar en práctica. Sí. Pero no y se mis tenía profesores fumando en la consulta. Y los profesores en los colegios fumaban delante de los niños. Pero de eso me acuerdo también. No había esa información que tenemos ahora. A mí lo que me sorprende muchas veces es, sabemos ya muchas cosas y sin embargo seguimos como haciéndolo mal. Yo creo que información no es toda la que lógicamente hay ahora. Sí la había, lo que pasa que había mucha dejación. La sociedad era muy arbitraria, hacían lo que querían. Y mucha desinformación también, Mario. Sí. Mucha desinformación. Con lo que comentas tú de lo fácil que sería, el 40% de los cánceres se reducirían. Claro, el 40%. Sí. Y no hablo de cáncer de mama, hablo en general, adquiriendo hábitos de vida saludable. Y también con lo de la normalización del tabaco. Nosotros en la Asociación Española contra el Cáncer, en la Junta de Madrid, trabajamos tanto con población adulta, me refiero al Departamento de Prevención en concreto, como con niños y niñas. Trabajamos en centros educativos. Trabajamos desde hace muchísimos años la prevención del tabaquismo. Y un pilar importante en nuestro departamento, que somos médicas y psicólogos y psicólogas, es desnormalizar el tabaco. Incluso ahora tenemos pues un nuevo enemigo, que son las nuevas formas de consumo, que parecen que son inocuas, además que son divertidas porque tienen sabores, tienen dibujitos, están intentando captar a esta población joven que lo ven, pues lo mismo, es divertido. Además me ayuda a sociabilizar porque es guay, claro, es guay, y como no es tabaco, pues yo no estoy fumando. Con las cachimbas, con las shisha, claro, pues todos estos tipos son de fumar, son sistemas de tabaco, son sistemas para fumar en los que se fuma. No son inocuos
no sirven para dejar de fumar, son dañinos. Y nosotros trabajamos, un poco aprovechando el comentario, para desnormalizarlo. Este año hemos empezado a implementar escape room, estrategias en los colegios a través de escape room. Qué chulo. Tenemos pues del tabaco y tendremos también del alcohol, tendremos también de la alimentación, como decías tú, para ir un poco calando, para crear unos valores que cuando llegue una edad, nosotros empezamos desde sexto de primaria, para que cuando esos niños de verdad se vean en la tesitura de fumo o no fumo, o me lo bebo o no me lo bebo, pues ya por lo menos sepan cómo hacerlo. Y como estábamos comentando hace un momentito, lo que decíamos de los bulos, de la desinformación, que empezamos un poquito por ahí, nosotros en el departamento hemos hecho para esta campaña como una pequeña investigación en internet, cuáles son aquellos bulos, ¿no? Aquellas cosas que circulan más en los foros, en los grupos, efectivamente, que mucho cuidado con los foros, porque en los foros se escribe de todo y no hay filtro. No, claro. Y a veces pensamos que lo que estamos leyendo está corroborado por las sociedades científicas, que es fiable, que verá, y para nada. O que la persona que lo está escribiendo lo que le ha pasado a ella. Y decíamos hace un momentito que no hay cáncer como tal, hay personas diagnosticadas de cáncer, claro. Y cada uno pues tiene su tratamiento individualizado y su respuesta al tratamiento. Pues en relación con el cáncer de mama miramos cuáles eran los 3 más potentes. Y el primero, el desodorante da cáncer de mama. Es el más común. Y nosotros en las charlas decimos, ¿alguien lo oye? Sí. Pues circula muchísimo. Un poco la explicación que se da es que por los desodorantes se obstruyen la eliminación, los canales, nada menos, los canales de eliminación de toxinas, se obstruyen, esas toxinas se acumulan y como hay aluminio, hay productos químicos y hay perfumes, eso contribuye a que se desarrolle el cáncer. Los 3 bulos que voy a desmentir están desmentidos basados en evidencias científicas y en estudios rigurosos con amplios grupos poblacionales. Como tiene que ser. Efectivamente, obviamente. Con muestras grandes de diversos países y con muchas mujeres a las que se le ha estudiado. Está desmentido. El desodorante no da cáncer de mama. No provoca cáncer. No da cáncer de mama. Claro. Eso es. Otro bulo que circula por ahí, que seguro que las personas que nos están oyendo, algunas se sonreirá cuando lo diga, es el sujetador con aros. Ya te estás riendo tú. Sí. Eso la verdad que no lo había escuchado. Pues hace como unos 15 años. Porque tú no usas. Claro, no, claro. ¿Verdad? Como hace unos 15 años se empezó a decir, incluso había ginecólogos que lo decían, que los aros producían microtraumatismos en el pecho, que obstruían los canales linfáticos y que favorecían el desarrollo del cáncer. Eso está, como digo, del anterior bulo, desmentido. No hay ninguna relación entre el sujetador con aro frente al sujetador sin aro para aumentar la probabilidad del riesgo de cáncer de mama. Pero es que independientemente de qué tipo de sujetador utilicemos, no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y el tercer bulo eran los golpes, los moretones, los hematomas en el pecho. Eso a la larga te va a dar un cáncer de mama. Yo no sé si las personas que nos están oyendo ahora lo están buscando, a ver si es verdad que aparece. Estoy viendo, ¿no? Porque aparecen más cosillas, pero no, de momento no. Pues eso es muy curioso, hombre. Vamos pues a ver. Muchas veces al calor de internet y sobre todo a ciertas horas empiezan a hablar de muchos temas, ¿no? Sí. Y sabemos que hay muchas noticias, muchas noticias que son falsas y muchas relacionadas con la salud. Aquí estuvo una vez, no me acuerdo el representante. Carlos Mateos. Carlos Mateos, ¿verdad? Sí, de Salud sin Bulos. Sí. Salud sin Bulos y hablaba de cosas alucinantes, de temas que realmente pues parece que tienen mucha similitud con la realidad o que pueden ser ciertas, pero no. Esto que acabas de hablar sobre el desodorante, yo sí lo he oído. Y bueno, pues ha circulado bastante por las redes sociales, por internet y mucha gente se lo cree. Claro, hombre, es que se simula como que tiene una carga científica, que es riguroso y es lo que hablamos hace un momentito. A veces nos falta filtro para saber cómo sé que lo que estoy leyendo es cierto o no lo es. Claro. Y a veces entras en sitios yo hago lo que a mí me funciona, donde hay detrás, ¿no? Un paper, donde hay una investigación que corro. Exacto, ¿no? Hay un grave problema. Al final la información en salud es muy interesante. Todos queremos cuidarnos, todos estamos con ganas de leer,
Y se juega mucho con eso, ¿no? Prácticamente todos los días se lee algo nuevo sobre una cura para el cáncer, ¿no? Uh-huh. Entonces tú te pones a leer eso y sí que te hablan de un estudio, pero te pones a leer el estudio y el estudio es mucho menos optimista, ¿no? Va mucho más por detrás que la información, que lo que quiere es conseguir clics, conseguir lecturas. Es más sensacionalista. Exacto. Sí. Que después el fondo que tiene. A mí, yo me dedico, soy periodista y me da mucha pena porque estás jugando un poco con la esperanza de la gente cuando publicas esas informaciones que de repente, nosotros lo vemos en el mundo de la celiaquía. Esta semana hablaban de desactivar la enfermedad celíaca. Y te pones a leerlo y dices, es que no tiene base por ningún lado. El estudio al que refieren es del 2012 y se ha quedado ahí. La muestra era muy pequeñita, pero la gente lo comparte porque dice, ¡ay, ojalá algún día! Es que nos agarramos a un clavo ardiendo. Y al final, eso desinforma, no informa, ¿no? Al final lo que hay que saber es pues, lo que hay a día de hoy, lo que estáis publicando, los que os dedicáis a esto, lo que sois profesionales, las sociedades científicas, y se juega mucho con, bueno, yo publico esto y cuantos más lectores mejor, y jugamos y luego pues el problema es ese, se crean esos mitos y la gente actúa en función de esos mitos y es un problema Efectivamente. grave. El año pasado en España se diagnosticaron más de 228.000 casos de cáncer. En general. En general. Ya decíamos que el cáncer de mama, pues el año pasado fue cerca de 26.000, el cáncer de colon unos 33.000. Eso es un impacto muy importante, eso son muchas personas y son muchas familias. Muchas familias, claro. Y claro, cuando tenemos un diagnóstico tan impactante, buscamos recursos y a veces no los buscamos donde los debemos de buscar. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Infocáncer, que es un número gratuito, que está abierto 365 días al año, 24 horas al día. No sé si lo puedo decir, es gratuito. Sí. El número sería 900-100-036. De cualquier parte de España que se llame, como repito, todos los servicios que tenemos nosotros son gratuitos, se puede llamar a este número. Para nosotros, en este número lo que no hacemos es diagnóstico ni tratamiento. Sería una temeridad que por el tono de voz de la persona, pues ya pudiéramos, ¿verdad?, decir, pues este tratamiento es, o cuestionar un tratamiento que hayamos puesto. Pero este número está atendido por médicos, por psicólogos y por voluntarios especializados en atender, en acompañar, en resolver dudas, pero además dudas veraces, lo que estabas comentando tú, porque a lo mejor a mí me han diagnosticado, a mí, a mi madre, a mi amiga, a mi hermana, a quien sea. Y lo que nos pasa mucho, a mí por ejemplo como médico, pues mucha gente conocida, amigos me dice, ay Estíbaliz, explícamelo porque yo es que me bloqueé. He salido de la consulta y no me he enterado de lo que me han dicho. ¿Qué me han dicho? Yo siempre digo, no salgas con una sola duda de la consulta, pero a veces salimos. ¿Y a quién le recurro yo a las 3 de la mañana? Si no me puedo dormir, si estoy preocupada, si es que a mi madre la han diagnosticado, si es que no he entendido este tratamiento que me han dicho que me va a hacer, esto me va a dar secuelas, esto va a tener efectos secundarios. ¿A quién se lo pregunto yo a las 3 de la mañana? ¿A quién se lo pregunto un día festivo? ¿A quién? Pues al Infocáncer. Para eso está, para resolver dudas. Bueno. Basada en rigurosidad científica, en personal formado, repito, 900-100-036. Nosotros estamos para acompañar. Pues recurran a nosotros, úsennos. Sí. Totalmente, porque muchas veces nos llegan a través de las redes sociales incluso informes médicos, ¿no? Para decir, ¿me puedes interpretar esto? Como yo soy periodista, yo te puedo decir que vayas a un médico, que vayas a tu médico de cabecera o que te derive al especialista o tal. Pero muchas veces sale la gente de la consulta con muchos miedos, con muchas dudas. A veces no hay una comunicación del todo fluida entre el médico y el paciente y recurren a lo primero que encuentran. Y a día de hoy lo primero que encuentran es Internet. Eso es. Y a veces en Internet pues no te puedes fiar. Lo más responsable es decir, vete a un médico, háblale con calma, con tranquilidad, pídele que te explique lo que haga falta porque no va a tener ningún problema, ¿no? Pero si además es una línea atendida por especialistas en la materia, pues... Claro, tú a lo mejor lo que necesitas es que te escuchen. Claro, simplemente, sí. No quieres que te digan nada, pero quieres hablar y no quieres hablarlo con tus seres queridos. Cada persona tiene un momento, pero tú necesitas soltarlo. Pues las personas están formadas para eso. Por ejemplo, lo que has dicho tú. Tengo aquí un informe y no lo entiendo. Pues te lo interpretamos, entre comillas te lo traducimos. Claro. Para que tú entiendas lo que te pasa. O a lo mejor a ti no te pasa nada, no te han diagnosticado nada, pero has escuchado ahora como es la campaña de cáncer de mama y no sabes, por ejemplo, si el tabaco es un factor de riesgo, ¿no? O si hay algún tipo de alimentación que lo evite, no tienes ni idea. Pues llámanos.
Y te daremos información veraz. Además, con el tema de la alimentación es un peligro porque te pones a leer a veces y es como dieta anticáncer, dieta anti no sé qué, dieta anti ¿Dónde hay un médico detrás? ¿Dónde hay un dietista nutricionista que ha certificado que efectivamente esa dieta puede ayudarnos a reducir el factor de riesgo de un cáncer colorectal, por ejemplo? Nos encontramos muy a menudo con estas cosas y la gente, pues eso, las sigue a pie juntillas y luego resulta, dicen, y es que me he puesto malito igual. Claro. Además, mucho cuidado con el cambio de dieta. Se piensa que no, esto es un producto natural. Yo opto por las hierbas naturales, aunque sea con mi tratamiento de quimioterapia, por ejemplo. Mucho cuidado porque hay productos naturales que interfieren con la eficacia de los tratamientos, que pensamos que porque es natural es inocuo, y no es cierto. Y no es así. Entonces, antes de hacer cualquier acción, cuando estoy en tratamiento, consultarlo con el oncólogo o la oncóloga. Como dices tú, lo más fácil es optar por alimentos, porque fumar no fumar, pero comer comemos todos los días. Claro. Entonces, optar por una opción que pensamos que es más saludable o que por ser bio es mucho mejor. Los alimentos ecológicos son opciones personales y muy respetables, pero no es una indicación médica, es una opción personal. Igual que hablábamos antes un poco de broma con el sujetador, ¿no? Porque cada uno use el sujetador que quiera, porque no está relacionado con el cáncer. Con la alimentación pasa lo mismo. Partiendo de lo que decíamos hace un ratito, de qué alimentación es la saludable, ya si es ecológica, si es bio, ya depende de la opción de cada uno. Es muy, muy importante por eso, porque al final comemos todos los días, como bien dices, comemos varias veces todos los días. Y hay gente que lleva a un extremo el tema de la alimentación, bueno, pues por miedo a, pues porque en la familia hay riesgo de un cáncer determinado, lo que sea, y muchas veces, bueno, pues caen en lugares en los que se recomiendan dietas absurdas, totalmente. Y dañinas. Claro, y muchas veces dañinas. A nosotros nos pasa en el mundo gluten free que mucha gente opta por hacer una dieta sin gluten, sin una prescripción médica, y dice, es que no me encuentro mejor. Claro, porque la dieta sin gluten en principio está pensada para aquellos que tenemos un problema con el gluten realmente, ¿no? Entonces, al final se trata de lo que yo creo que es lo que tú comentas y lo que pensamos todos, ¿no? Comida de verdad, comida real, ¿no? Come comida. Come comida, si es que no ya lo dice comas la productos palabra, alimenticios, porque hay muchos productos que vemos y que tenemos nuestros pasillos del supermercado llenos, que son productos alimenticios, que no son comida, nos alimentan, pero no son comida. Bueno, nos alimentan, algunos no. Nos llenan, eso sí. nos llenan, pero no son comida, no son nutritivos. Sí, yo siempre me acuerdo de mi abuelo, que bueno, pues yo soy celíaca desde pequeñita y hasta que me diagnosticaron, pues mala un día sí y otro también porque no me diagnosticaban. Y abuelo decía, estos niños es que comen las cosas que hay ahora y así están, cada poco malitos, cada poco si no es una cosa es otra y tal. Y claro, pues ellos en un pueblo y tal, pues comiendo lo que les daba la tierra, lo que les daban los animales. Y mi abuelo no ha estado en un hospital en la vida, hasta que ya el pobrecito ya se hizo muy mayor, ¿no? Pero al final es un poco la vuelta al origen, a lo que nos da la naturaleza, a lo que nos dan los animales, porque sabemos que eso no está adulterado de ninguna manera, que no lleva ni 14 es, ni 14, ¿no? Pero bueno, es algo también educacional. Sí, ideal. Entonces, de incorporarlo a nuestra vida. Claro. Y ya está. De ser conscientes de ello y que, jolín, que el cambio o la prevención está en nuestra mano. No podemos esperar, no, bueno, pues venga, los científicos que investiguen, que descubran el cáncer y yo sigo haciendo lo que me da la gana, porque eso así no funciona. O sea, todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte y, jolín, hacéis mucho hincapié y cada vez más en campañas preventivas, no solo de cáncer, de muchísimas otras cosas. Y a mí a veces me da la sensación de que la gente pues les hace caso la semana del Día Mundial de tal y después hasta que te toca cerca. Entonces ahí es cuando te acuerdas de tenía que haber dejado el alcohol, tenía que haber dejado esto, lo otro. Es toda la razón. No siempre estamos a tiempo para todo. Bueno, por ahora sí. Yo te quería hacer una pregunta también por el tema de prevención. Siempre hablamos de prevención en alimentación, en el tabaco, en el alcohol y tal, pero a lo mejor nos fijamos poco en otro tipo de prevención y es el hecho de los glifosatos. Es decir, los herbicidas que también regamos abundantemente para que no tengan las verduras ni las frutas, esos bichitos, y estén todas perfectas, muy bonitas y tal, se sabe que se usa con exceso. Esos herbicidas que se usan con tanta así, mano y tan alegremente, ¿eso también provoca cáncer? Todavía no hay estudios sólidos que lo hayan relacionado.
sí pueden producir intolerancias, sí pueden producir reacciones adversas, pero todavía no hay estudios sólidos que digan, vamos en este sentido. Pero ¿qué pasa? Pasa lo mismo que, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero pasa mucho, por ejemplo, con los smartphones, que nos dicen, da cáncer. Pues ¿qué pasa? Que no hace tanto que tenemos smartphone, no hace tanto que hay ciertos productos químicos en la dieta como para decir, a largo plazo, a la larga, podemos decir que de aquí a 30 años, como por ejemplo el amianto, que tenemos una historia de exposición muy larga. Entonces, por prevención se comenta de evitarlo, pero no porque tenga una relación directa, demostrada con el cáncer. Entonces no podemos decir, lo que hablamos antes un poquito de desinformación, no podemos decir, esto da cáncer, no, da reacciones, y es verdad que pues cuanto menos mejor, pero no porque esté relacionado con el cáncer. Igual que el teléfono, que muchas veces nos lo preguntan en las charlas, ¿el móvil da cáncer? Pues todavía no hay nada que lo demuestre. La Unión Europea recomienda por prevención, porque como digo, no hay estudios a largo plazo, porque en realidad el smartphone, aunque ya no podamos estar sin él, no tiene tanto tiempo entre nosotros. Se recomienda de manera preventiva pues no utilizarlo durante muchísimo tiempo, no hacer llamadas de larga duración. Si las tenemos que hacer, pues mejor con manos libres, porque sí que hay estudios en ambas direcciones. Entonces, por prevención, que a lo mejor dentro de 30 años, si nos invitan a la asociación a Celíacos en Directo, diremos con rotundidad esto. Pero no queremos hablar de algo cuando todavía no es una evidencia sólida, sino cuando esto había un tema controvertido, mejor no posicionarnos y ser prudentes. Y responsables no con lo que pasa, sino con lo que pudiera pasar. Y con la alimentación y estos elementos químicos, pues sucede un poquito lo mismo. No es cuestión de crear alarma con alimentos que no tienen por qué estar tratados y por eso ser una causa-efecto de desarrollo del cáncer, pero sí prudencia. Muy bien. Nos pregunta una última pregunta, ya está, nos pregunta Alicia Casillas, nos dice, ¿se puede tener más riesgo de cáncer de mama con mamas fibroquísticas? Hola Alicia, como decía antes, de aquellos factores que no podemos nosotros controlar, nosotras en este caso, las mamas que son más densas efectivamente tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Incluso las mamas que son más densas, las imágenes en las mamografías a veces no son suficientemente claras y se complementa el estudio con una ecografía. Respondido para Alicia. Muy bien. A mí me gustaría simplemente, aprovechando... Sí, por supuesto. Como hay muchas mujeres o incluso hombres que nos están oyendo, pues comentarles que en la Junta de Madrid hemos puesto en marcha este año, bueno, nosotros tenemos todos nuestros servicios, todos nuestros aportes, todo lo que nosotros ofertamos es gratuito. Tenemos servicio de psicooncología que ayuda pues a dar aquellos recursos, aquellas habilidades cuando hay un diagnóstico de cáncer, pues para que nos ayude a afrontarlo, incluso en el momento de duelo, tanto en primera persona como nuestros familiares. A lo mejor, pues mi madre, por decir algo, ha sido diagnosticada de cáncer y mi madre lo está llevando bien, pero yo no sé cómo ayudarla, yo no sé cómo acompañarla, porque yo soy la que no tengo los recursos. Pues me pueden ayudar a mí. También hay terapias con trabajadoras, terapias y apoyo de trabajadoras sociales que se encargan pues de los aspectos prácticos de la vida. Si tengo que solicitar una prestación, si me he quedado sin empleo o si ahora me tengo que reincorporar al trabajo y estoy un poquito perdida, si necesito una prótesis, ahora que estamos hablando de cáncer de mama, si necesito una peluca, todo lo que nosotros, o una silla de ruedas, todo lo que nosotros proporcionamos es gratuito. Y a lo que iba, en mayo hemos inaugurado con mucha ilusión el espacio activo contra el cáncer, que está en nuestra sede, en la avenida del Doctor Federico Rubio y Galí. Es un espacio dedicado a cambiar un poquito el cómo vivimos el cáncer. Está enfocado, pues tenemos un tiempo para aprender, en el que se enseñan talleres de creatividad, de imagen corporal, tiempos también de cuidarse, tiempos de sonreír. Hacemos también terapias de mindfulness. Tenemos una especialista en ejercicio físico oncológico que está muy relacionado con la respuesta al tratamiento, la mejora en las recidivas. Hay muchísimas actividades e incluso una aplicación que, al igual que todo lo demás, es gratuito y ahí pues se ven todas las actividades. Lo digo porque a lo mejor hay alguien que está escuchando y que dice... Sí, están preguntando ya por el número de teléfono. Y sí, de hecho hay alguien que ya la ha puesto, la ha escrito y bueno, pues para que tengan pues bienvenidas, son bienvenidas y bienvenidos. Sí.
Sí, Muy sí, bien. Espacio activo Sí. contra el cáncer. Sí, mira, Noelia Martín, Caro Fernández ha puesto 900-100-036. Ese es el Infocáncer. Es Infocáncer, Efectivamente, y si ponen en internet o en tanto en iOS como en Android, Espacio Activo contra el Cáncer, tendrá acceso a todas nuestras actividades. Estupendo. Bueno, yo creo que la Asociación Española contra el Cáncer siempre ha tenido un papel prioritario en la sociedad. Yo creo que tiene mucha visibilidad el Día de la Banderita, ¿no? Tenéis el Día de la Banderita, que es un día estupendo para aportar ese pequeño dinerillo que tenemos y bueno, porque yo creo que todos estamos implicados, todo el mundo somos susceptibles de padecer cáncer. Nadie está libre, y cuando nos Efectivamente. sucede, por desgracia, pues nos gusta que nos atienden los mejores hospitales y los mejores médicos. Así que aportar también esa pequeña aportación económica ese día señalado, porque salen todos los medios de comunicación, va la Muy reina visible, también a prestarse, ¿no? Bueno, pues para tener una mayor visibilidad también en los medios de comunicación, porque somos como cuando va la reina o va tal, todos, sí. ya vamos, salen los telediarios seguro. Con lo cual, bueno, me parece estupenda vuestra labor. En Boadilla del Monte, que es donde estoy yo, también hay una asociación contra el cáncer que hacen un papel estupendo allí, local, es una asociación local. Sí, la sede local. Sede local. Y la verdad es que yo también, como tengo una asociación de celíacos allí también en Boadilla, los conozco de primera mano y vamos, son gente estupenda, personas estupendas. Así que te damos las gracias si no quieres aportar alguna cosita más. Gracias a ustedes por invitarnos. Pues lo que dices, llevamos 65 años en la sociedad, 65 años, pero no seríamos nadie sin la sociedad. Nosotros nos nutrimos de una fuerza de voluntariado que es muy importante y que, como dices tú, pues también gracias a las contribuciones nos permite ofertar a esta sociedad, que además nos retroalimentamos todos esos servicios que, como digo, son gratuitos. Incluso también a nivel de investigación, que hablábamos hace un momentito, ¿verdad? De cómo ha mejorado el pronóstico y la supervivencia. Hoy por hoy, una mujer que es diagnosticada de cáncer de mama al año tiene más del 90% de supervivencia, de continuar viva. Y a los 5 más del 80%. Esto ha cambiado gracias a la investigación. Y la Asociación Española contra el Cáncer es la entidad privada que más fondos destina a la investigación en cáncer. Y eso no lo podríamos hacer si no es por la sociedad española, que también participa de una manera tan cercana y nos quieren tanto, la verdad, que como dices tú, aunque nos ven a lo mejor el día de la banderita o con la lotería, pues nosotros agradecemos muchísimo, porque el día que toca nosotros podemos ser la respuesta. Que el dinero, que el alcance o no de la economía particular no sea una barrera para acceder a estos servicios, que podemos llegar a todo el mundo, estamos abiertos a todo el mundo. Es una labor encomiable. Pues muchas gracias por venir, gracias ha sido un placer que estés aquí con nosotros y nada, pues te deseamos la mejor de las esperanzas, ¿no? Que yo creo que también a todos aquellos enfermos que estaban enfermos de cáncer, ¿no? Yo creo que la esperanza es un rasgo importante. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.